Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este segundo día del Congreso Nacional de Derecho del Trabajo, a 40 años de la recuperación democrática, democracia y derechos humanos, el futuro del trabajo y el rol del movimiento obrero. Hoy es el Día del Abogado y Abogada Laboralista en conmemoración a la Noche de las Corbatas. Entre el 6 y el 8 de julio de 1977 en Mar del Plata, el ejército argentino secuestró a 14 abogados. Fue la mayor operación de represión de esa ciudad. Defendían derechos humanos. Norberto Centeno, Salvador Arestín, Raúl Alaiz, Tomás Fresnada, María de las Mercedes Argañarás de Fresnada, Néstor García, María Esther Vázquez de García, Jorge Candeloro, Carlos Moreno, fueron detenidos y torturados en el centro clandestino La Cueva. La ley 27.115, dictada a instancias de Héctor Recalde, instituye el 7 de julio como Día del Abogado Laboralista en homenaje a los abogados asesinados en lo que se conoció como la Noche de las Corbatas y de todos los letrados que por luchar por la democracia y la república sufrieron el mismo destino. Conmemoramos este día en recuerdo a nuestros colegas que dieron la vida en defensa de los derechos de las personas que trabajan. Y para comenzar esta segunda jornada, deseamos volver a agradecer a quienes auspician este congreso: Asociación La Bancaria, Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, Asociación de Docentes de la UBA, Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina, Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios, Medios Electrónicos, Digitales y Afines, Federación Nacional de Docentes Universitarios, Federación de Docentes de las Universidades, Sindicato del Seguro de la República Argentina, Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios, Familiares para el Personal de la Industria, Unión del Personal Jerárquico de Empresas de Telecomunicaciones, Unión de Trabajadores de la Comunicación y también a quienes adhieren: Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, Asociación de la Defensa de la Libertad y los Derechos del Pueblo, Asociación Latinoamericana de Jueces de Trabajo, Asociación Nacional de Jueces del Trabajo, Confluencia Federal de Laboralistas, Enfoque Sindical, Foro de Abogados de Organizaciones Sindicales, Frente de Abogados Populares, Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina, Sindicato Único de la Publicidad y Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de Cava. Momento, entonces, del primer panel de hoy. Se trata de perspectivas críticas del Poder Judicial, el rol de los fueros laborales en la efectivización de los derechos sociales. Los disertantes: Paula Nievas Ibáñez, Roberto Pompa, Joaquín Consiglio, Sebastián Serrano Alou, Juan Orsini, Luis Padín y modera Daniela Curujos. Bueno, buenos días a todos y todas. Vamos a dar entonces comienzo a este primer panel de la segunda jornada del Congreso y vamos a darle la palabra a la primera disertante, Paula Nievas Ibáñez, abogada laboralista en Derecho del Trabajo, integrante de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio y docente universitaria. Bueno, gracias. Buenos días a todos y a todas. Lo que es la temática de esta mesa, el rol de los fueros laborales para garantizar la efectivización de los derechos sociales, me quiero centrar en un eje que es el del proceso laboral y el principio de gratuidad, que sabemos que es uno de los principios del derecho procesal laboral, así como hay otros: el impulso procesal de oficio, la celeridad. Sé que mis compañeros van a abordar el tema de la mesa luego desde otros puntos de vista.
Y por supuesto que siempre lo hablo desde el punto de vista de abogada litigante, que estamos en contacto con trabajadores y trabajadoras que recurren al sistema de justicia para el reconocimiento de un derecho laboral incumplido. Y lo hago procurando que el miedo que tal vez se ha querido sembrar en los trabajadores sobre una posible imposición de costas en un litigio cuando reclaman por un derecho laboral incumplido, no se convierta en un verdadero obstáculo de acceso a la justicia. Sabemos que la Ley de Contrato de Trabajo, que es nuestra norma de fondo, el derecho sustancial, establece el principio de gratuidad. Cuando dice que los trabajadores o sus derechohabientes gozarán del beneficio de la gratuidad en los procedimientos judiciales o administrativos. ¿En qué se materializa la gratuidad? En la exhibición, por ejemplo, del pago de la tasa de justicia, en la posibilidad de enviar telegramas gratuitos, en la exención de gravámenes fiscales, obtención de partidas, testimonios. Y eso no se traduce específicamente, como sabemos, en un beneficio de litigar sin gastos, al menos en esta jurisdicción, en donde en la actualidad hay cierta preocupación por parte de los colegas cuando tenemos intercambios frente a la imposición de costas que a veces se hace a la parte trabajadora con criterios puramente aritméticos cuando es vencida en todo o en parte de su reclamo por aplicación de los artículos del Código Procesal, el principio objetivo de la derrota o las costas en virtud del éxito obtenido por cada una de las partes. Pero sí el principio de gratuidad se materializa, sabemos, en lo que es la protección de la vivienda al trabajador en el sentido de que no puede ser afectada al pago de las costas del juicio en ningún caso. En ese sentido sí es operativo. Y el principio de gratuidad está dirigido a los legisladores principalmente. ¿Por qué digo esto? Porque las normas de procedimiento son una materia no delegada por las provincias a la nación y por lo tanto cada provincia, cada jurisdicción tiene su propia norma procesal laboral. Existen distintas previsiones legislativas en las distintas jurisdicciones en lo referido a la gratuidad del proceso y al beneficio de litigar sin gastos, si se quiere, y algunas no permiten la ejecución de las costas hasta que el trabajador mejore de fortuna. Como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, donde no solo existe el texto legal, sino que también ha habido fallos de la Suprema Corte en ese sentido. Otras provincias que les quiero leer rápidamente, por ejemplo en Formosa, la ley 639 dice que si el trabajador resultase vencido en el pleito, las costas y honorarios serán abonados cuando aquel mejorase de fortuna. Otra muy interesante, San Juan, ley 5732, queda totalmente exceptuado del pago de costos y costas casuídicas hasta la acreditación de mejor fortuna del trabajador. Otra previsión normativa muy interesante de la provincia de Misiones, ley 2884, porque esto también es algo que hemos hablado con los colegas, la imposición de costas por anticipado para el pago de honorario de un perito, por ejemplo, y por esta ley, la de Misiones, que dice que tampoco se les podrá exigir en ningún caso el pago anticipado de costas u honorarios, sean de abogados o peritos, cualquiera sea quien los haya ofrecido, quedando en tal sentido derogadas las disposiciones legales que consagren esta posibilidad. Bueno, tengo las leyes de todas las provincias para quien le interese, pero en esta jurisdicción, la capital federal, que nos regimos por la ley 18345, que establece que los trabajadores estarán exentos de gravámenes fiscales sin perjuicio del beneficio de litigar sin gastos en los casos en que se los reconociera. Es decir, en el ámbito de esta jurisdicción, la ley no reconoce el beneficio de litigar sin gastos. Y el planteamiento que yo quiero hacer, para que se entienda, es
si la responsabilidad por costas en los litigios, a lo que sabemos no está ajena hoy por hoy la parte trabajadora cuando resulta vencida en un pleito, con la única excepción de que no se le puede ejecutar la vivienda, y sabemos que esto es por el principio objetivo de la derrota que se aplica, código procesal. Bueno, si esto no debiera ser adecuado o morigerado para un supuesto de acceso a la justicia como es este, el de trabajadores y trabajadoras, que está basado en la gratuidad como una de sus condiciones esenciales. ¿Por qué? Si la garantía de gratuidad que establece la Ley de Contrato de Trabajo está basada en una insuficiencia de los recursos económicos de los trabajadores en comparación con los de los empleadores, por la desigualdad intrínseca que sabemos que existe en las relaciones laborales, parecería innecesario que tengan que acudir a otro procedimiento adicional para que se les reconozca el beneficio de litigar sin gastos, cuya consecuencia recién en caso de que sea admitido va a consistir precisamente en la exención del pago de las costas total o parcialmente hasta que mejore de fortuna. Bueno, para comprender cabalmente este tema quiero recordar algunos conceptos relacionados con el proceso laboral. El derecho del trabajo sabemos que es un derecho social. Por ende, al proceso laboral también debe reconocérsele una función social. Esto no va a estar cumplido si a un trabajador o trabajadora lo ejecutan, le embargan su salario porque perdió parte o todo de su reclamo. Sabemos que los códigos procesales civiles se fundan en una igualdad formal de las partes, que eso en realidad no es el caso de la disciplina laboral, y esas normas que se aplican, como el 68, el 71, no resultarían compatibles con los principios del derecho del trabajo, principalmente el protectorio, al menos hasta que el trabajador mejore su fortuna. En cuanto a los criterios jurisprudenciales, porque creo que esto es lo más interesante, hay una sentencia que me proporcionó un colega, es de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, de junio del 23, es de la Sala Tercera, en los autos Aragón contra Casa Julieta, y quiero comentarla porque lo interesante es que hay 3 votos distintos, cada juez tuvo su voto, por supuesto que la solución fue una sola. Era un caso en el cual la parte trabajadora había sido vencida en parte de su reclamo y en primera instancia habían impuesto las costas de una manera aritmática según el éxito obtenido por cada una de las partes, y es muy interesante el voto de la doctora Cañal, justamente para los abogados y abogadas que litigamos, para tener en cuenta estos fundamentos que los voy a comentar lo más rápido que pueda. Ella dice que el trabajador, desde el punto de vista sustantivo, es un sujeto especialmente protegido y que esto se vería negado desde lo adjetivo, es decir, la norma procesal, cada vez que aplicásemos un criterio cuasi matemático para distribuir las costas. También que si el trabajador es parcialmente vencedor en el proceso, encuentra razonable presumir que se consideró asistido de mejor derecho para litigar. Que en materia de costas, según dispone el 68 del Código Procesal, el juez puede eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido. En materia laboral, lo contrario implicaría que los trabajadores, aún estando convencidos de que les asiste derecho para reclamar, se abstuviesen de hacerlo por temor a las consecuencias económicas. Situación esta que es contraria al paradigma de los derechos humanos e implicaría una negación del derecho a la justicia. Ella cita el fallo Cantos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se los recomiendo porque está relacionado con un tema también de una tasa de justicia y lo aplica a este caso,
y dice que los estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales y que cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales debe entenderse contraria al derecho de acceso a la justicia. Por tanto, siendo el trabajador un sujeto de preferente tutela, con mayor razón los jueces deben ser cautos a la hora de determinar las costas en contra del mismo. Pretender imponer parte de las costas a la actora implica incurrir en una negativa del acceso a la justicia, ya que por temor a las mismas se dejaría de reclamar colocándose el derecho de forma sobre el de fondo. Entre otros fundamentos, que la imposición de costas no resulta de una operación matemática, sino también del mérito jurídico de la controversia en que se funde. Y a mi modo de ver, un fundamento muy importante es que el juicio que había hecho esa trabajadora devino necesario para que pudiese percibir las sumas por las cuales finalmente prosperó la acción, y que los artículos 68 y 71 del Código Procesal tienen que ser tamizados por los principios de nuestra disciplina, el derecho del trabajo. Es así que ella propone que las costas de ambas instancias sean soportadas por la parte demandada, porque fue parcialmente vencida en el reclamo y el juicio fue necesario para que la actora pudiese percibir las sumas por las cuales prosperó la acción. El voto del doctor Dieselva adhiere a la solución propuesta por la doctora Cañal, pero con sus propios fundamentos. Él dice que la imposición de costas debe estimarse en proporción a los respectivos vencimientos, pero sin que ello implique una distribución aritmética. En el caso de autos, él considera que más allá de los rubros por los cuales no prosperó la acción, no advierte deslealtad procesal de la parte actora. Quien venció, quien ganó sobre rubros respecto de los cuales no había excusa para que la empleadora incurriera en el incumplimiento de pago. Además, se trata de créditos alimentarios, dice, que hacen a la dignidad propia del trabajador y por los cuales se vio obligado a hacer un juicio para que se le reconocieran. Y el último voto fue el del doctor Perugini, que vota en disidencia, destaca que la actora fue vencida en lo sustancial, aplica el 71 del Código en el sentido de que las costas se distribuyen prudencialmente por el juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos. Dice que la imposición de costas en el proceso laboral no puede ser evaluada con prescindencia de los principios generales del derecho del trabajo, pero considera que la imposición de costas en un pleito en el cual la actora resultó vencida en lo sustancial no afecta los principios del derecho del trabajo y de acceso a la jurisdicción. Por eso, en esta disidencia, él no encuentra motivos para eximir a la reclamante de las consecuencias de la derrota. Bueno, para terminar, no puedo dejar de mencionar el fallo de la Corte Suprema del 4 de julio del 2017, López contra Horizonte, que admitió un recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia para imponer las costas a la parte trabajadora, enviando una suerte de mensaje deliberado al colectivo de trabajadores y trabajadoras argentinos a fin de que no se atrevan a accionar en procura de un derecho incumplido por temor a la imposición de costas. Eso sí que implicaría una lisa y llana negación del derecho de acceso a la justicia. Para concluir, en la imposición de costas no es posible abstraerse de los principios del derecho del trabajo. Una imposición aritmética de las costas podría ser incompatible con el fin del proceso laboral. Y además, en el ámbito de la Justicia Nacional del Trabajo, se requiere de una armonización legislativa
a los efectos de que en caso de imposición de costas, estas no puedan ser ejecutadas hasta tanto el trabajador no mejore de fortuna, como es en otras jurisdicciones de nuestro país. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir entonces con el segundo disertante, juez de la Sala Novena de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y presidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, el doctor Roberto Pompa. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Nati, Gustavo, en ustedes, mis felicitaciones por este congreso, las felicitaciones a la corriente de abogados y abogadas 7 de julio. Y también me hago eco de la conmemoración de este día tan caro para los abogados laborales. Yo vengo trabajando este tema desde hace tiempo. Es un tema sensible para mí, especialmente por la representación que ejerzo de una asociación latinoamericana de jueces del trabajo. Pero por una cuestión de tiempo voy a resumirlo en 4 puntos, que van a ser más definiciones que desarrollo. Y a lo mejor no son 4 puntos porque, no sé, yo ya tengo una edad que me olvido de los puntos y de las cosas que voy diciendo, pero trataré de circunscribirme a ello. El primero quiero hacer una referencia al Papa Francisco. Y voy a terminar también con el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque hace unos años, justo antes de la pandemia, tuvimos la suerte, la alegría, el honor de hacer una reunión de jueces sociales bajo la doctrina franciscana en la Ciudad del Vaticano. Y entonces, cada uno de nosotros, por representación de cada país, tuvo la oportunidad de hablar y al final nos habló él a los jueces. ¿Sí? Y entonces nos leía las bienaventuranzas y decía: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque él será saciado. Con estas palabras, fíjense, Francisco nos quería significar cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque primero habla del hombre, de la persona, ¿sí? La dignidad de la persona. La persona como un valor en sí mismo. Y el segundo, de la justicia. Es decir, hace un vínculo entre persona y justicia. Pero no hace ni cualquier vínculo entre persona y justicia. Habla de las personas que tienen sed y hambre. Es decir, de los necesitados, de los vulnerables. Y la respuesta de la justicia es: serán saciados. Y cuando uno busca el diccionario, ser saciado es calmar integralmente ese dolor, ese reclamo. Entonces, lo primero que me gustaría decir es que los jueces sociales, como el caso nuestro, si no podemos cumplir nuestro rol si no saciamos esos reclamos de los sectores más vulnerables. Porque precisamente para eso hemos sido designados jueces de trabajo. ¿Sí? Yo creo que el juez de trabajo lo que debe hacer cada día cuando se levanta es preguntarse: ¿qué voy a hacer hoy como juez de trabajo? Y al terminar el día tengo que preguntar: ¿qué hice como juez de trabajo? Entonces, en la medida que nosotros, como jueces de trabajo, no tengamos en cuenta estos principios, no vamos a poder construir o ayudar a construir un modelo de sociedad más justa. Y en el segundo lugar, el propio Francisco nos interpelaba y nos decía: ¿cómo puede ser que América Latina, que tiene los instrumentos internacionales más importantes, la Comisión, la Corte Interamericana, los tratados, sea la parte del planeta más desigual de la Tierra? Y entonces ahí está el rol del juez, y el rol del juez en un mundo globalizado, de buscar en ese amplio abanico de normas nacionales, supralegales, constitucionales, de los tratados internacionales, la norma que mejor responda a esos instrumentos internacionales para dar cabida respuesta a esos reclamos. Y por supuesto, la tutela tiene que ser efectiva, porque si no es efectiva, no es tutela. Yo veo un panel, un taller
umbrales mínimos, pero los umbrales mínimos tienen que ser efectivos. Si yo fijo un salario mínimo que está por debajo de los niveles de pobreza, ¿sí?, no es efectivo. Si yo fijo un plan social que representa el 50% del salario mínimo, menos es efectivo. Y entonces tenemos que empezar a hacer planteos sobre la efectividad real de los derechos. ¿Por qué? Porque, como lo decía ya la Declaración del Hombre y del Ciudadano en el año 1789, sin garantía de los derechos no hay Constitución. Y esto exige de nosotros, de los jueces, ser el puente para la garantía de esos derechos. Y no tenemos excusas. La opinión consultiva número 22 de la Corte Interamericana del año 2016 nos señala que los jueces debemos adoptar un criterio amplio para reconocer derechos y restrictivo para reducirlos. Y luego nuestra Constitución Nacional, en el artículo 75.19, consagra la cláusula del desarrollo económico, del progreso económico, pero no a cualquier costa. No a costa como algunos candidatos de las políticas de la derecha están pregonando, con reducción o eliminación de los derechos sociales. ¿Por qué? Porque la Constitución agrega un aditamento a continuación. Progreso, ¿pero cómo? Con justicia social. Y entonces, cada vez que nosotros, los jueces, abandonamos este principio, nos estamos saltando de la Constitución Nacional. Con lo cual, esta primera línea, ¿sí?, que quería señalar de estas cuatro, esta es la más larga, las otras van a ser más cortas, esta, digo, para la coordinadora, que no se preocupe, ¿sí? La primera línea es que no tenemos ninguna excusa para resolver en favor de la regresividad de los derechos, sino que por el contrario, nuestro deber es cumplir con la Constitución, y lo que la Constitución manda es la tutela de los derechos. Y cada vez que se enfrente un derecho de la propiedad por un derecho social, debe prevalecer el derecho social, porque ahí está en juego la dignidad de la persona. La segunda cuestión. Dicho esto, sin embargo, hay una gran desconfianza de la sociedad hacia la justicia. El Observatorio General de Derechos Sociales de la UCA señala que el grado de credibilidad de la sociedad frente a los jueces, frente a la justicia, es del 11%. ¿Sí? Es del 11%. Y entonces no puede haber un Estado social de derecho sin justicia, o si se me permite, sin justicia justa. No puede haber un Estado social de derecho si la sociedad no cree en los jueces. Y en esto los jueces nos tenemos que acercar. Sin duda los compañeros de abogados laboralistas van a ampliar el catálogo de incumplimientos en que incurrimos los jueces de trabajo, o los jueces. ¿Sí? Pero yo quiero señalar algunos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque no se puede ser miembro de la Corte Suprema si se acepta ser elegido por afuera del mandato constitucional. O no se puede ser juez de la Corte Suprema cuando se resuelve en contra de delitos de lesa humanidad, como por ejemplo el caso Muño, conocido por el 2x1. Y en nuestra materia, voy a dar 3 o 4 nada más por razón de tiempo, ¿sí?, pero no se puede desconocer una relación laboral, por ejemplo, entre un médico y el hospital donde trabaja. No se puede desconocer el concepto de reparación integral, ¿sí?, impidiendo que cuando la solución de la ley de riesgo de trabajo es injusta, los jueces podamos acudir a otro sistema de reparación y que la Corte lo revoque porque diga que ese no es el sistema de la ley. No sé qué pasará ahora con la capitalización de los intereses. Es muy importante lo que hemos resuelto, porque a algunos no les gusta del todo, pero entiendan que es un cuerpo colegiado, ¿sí?, de
30 miembros, que haber alcanzado lo que alcanzamos es muy importante. Por eso están en los diarios. El 3 de julio salió fallos escandalosos. Está hoy en La Nación otra vez. Nos acaban de hacer un juicio político por este tema. ¿Sí? Y aclaro, el juicio político no está resuelto. Hay solamente la comisión, ¿sí?, elaboró un dictamen pidiendo el rechazo in limine, pero el plenario todavía no lo resolvió, con lo cual eso actúa como una espada, como una amenaza. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Sí? O cuando se impide el acceso directo a la justicia, colocando a las personas que trabajan como ciudadanos de segunda. Piensen ustedes en este caso. El chofer de un colectivo embiste a un taxista. Los dos se accidentan. ¿Sí? El taxista va a la justicia directamente. El colectivero tiene que ir a una comisión médica. Es de segunda. O cuando se juzga sin una perspectiva de género. Hoy el Tribunal Superior está integrado por 4 jueces, todos hombres. ¿Cómo podemos hablar de una perspectiva de género? O cuando no se reconocen a los trabajadores el derecho de huelga. O cuando se pretende criminalizar la protesta social. Vengo de un congreso en Córdoba precisamente sobre este tema. ¿Sí? Todas las normas internacionales, todos los estándares internacionales toleran el derecho, protegen el derecho de reunión, el derecho de manifestarse. ¿Qué sería de la recuperación de la democracia si las madres no hubieran salido a la calle? Con un artículo como el 67 de la Constitución de Jujuy que prohíbe ocupar el espacio público, estaríamos todos presos. Como dije en Córdoba, como los cordobeses les gusta un poco el humor, ¿sí? Y entonces dije, bueno, el día que Argentina salió campeón mundial y 5 millones de nosotros salimos a la calle y cortamos el obelisco, los 5 millones de nosotros tendríamos que estar presos, porque hemos cortado el espacio público. O cuando se desconoce, por ejemplo, la obligatoriedad de las resoluciones del sistema interamericano. Bueno, son algunos de los ejemplos que justifican este descreimiento de la sociedad hacia los jueces. Pero también, y este sería el tercer elemento, hay mecanismos desactivadores en la elección de los jueces. ¿Por qué digo esto? Porque se construye desde la selección del juez un perfil conservador de ese juez. Primero porque hay una dependencia hacia el Consejo de la Magistratura. Si el Consejo de la Magistratura tiene la facultad de seleccionar al juez, de decir qué juez va a ser, y los jueces hacen buena letra para eso. No hay jueces rebeldes, no está Orsini con la rebeldía. ¿Sí? Entonces los jueces son conservadores en ese momento. Y si además tienen el poder de removerlo, hay que obediencia debida. Entonces acá hay una dependencia, se afecta la independencia del juez cuando este consejo tan poderoso tiene esa facultad. Pero además, ¿cómo se lo selecciona? Se lo selecciona priorizando, por ejemplo, recaudos académicos. ¿Sí? Pero los recaudos académicos es para sectores de la población que pueden acceder no a un grado, a un posgrado y a un posgrado. ¿Sí? Es caro hacer un posgrado, es caro, por ejemplo, hacer un posgrado en el exterior o en nuestro país, viajar, inscribirse, pagar un curso. Entonces, el abogado de a pie, ¿sí?, que está en la calle, ¿sí?, asistiendo a las personas vulnerables, no tiene tiempo para hacer estos cursos. Y entonces esto es un criterio selectivo para acceder a la justicia. A mí me gustaría que haya más militantes del campo popular que académicos en la justicia. Yo escuchaba el panel, el primer día, el panel de la apertura, y decía, cualquiera de los dirigentes sociales que estuvieran acá presentes serían mejores jueces que los jueces de la Corte Suprema. Y hay que contemplar la realidad, y precisamente en nuestra Corte Suprema no hay abogados laboralistas, no hay jueces que provengan de la Cámara del Trabajo, y especialmente no hay personas humildes, no hay pobres. ¿Sí? Entonces no se puede comprender al otro. No hay una mirada hacia el otro en paridad, hay una mirada de superioridad.
Y hay símbolos que son desactivadores. Fíjense ustedes, la imagen de la justicia vendada. ¿Esto qué es? ¿Imparcialidad? No, para mí es una justicia que no ve. Y si la justicia es ciega, la justicia no ve la realidad de lo que pasa. ¿Sí? Entonces hay que correrle ese velo a la justicia para que vean. La balanza con los dos platos de la igualdad. Esto es desconocer las realidades de poder que se dan en el ámbito de las relaciones. ¿Sí? Si nosotros tratamos como iguales a los desiguales, lo que generamos es mayor desigualdad. La espada. ¿Sí? Si yo soy una persona vulnerable y veo la espada, me voy corriendo. Los términos que utilizamos, representación promiscua. ¿A dónde estoy yendo? Dirá. Si corre por cuerda, ¿me van a ahorcar? ¿Sí? Bueno, simbologías que responden a un poder de dominación. Y lo que hacen es desactivar el acceso a la justicia. Los más vulnerables no van a la justicia debe ir a los más vulnerables, como decía Gil Carbó. Tribunales en los barrios, tribunales en las villas, tribunales adentro de las cárceles. ¿Sí? Es la justicia que vaya a los más vulnerables. Y la cuarta. Y esto creo que nos demanda un debate sobre la justicia que queremos, incluso un debate de una reforma constitucional. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Número de integrantes de la Corte. Nosotros con Uruguay somos el país de América Latina que tiene, pongamos, 5 integrantes. El resto de los países tienen 11, 18, 21, todos divididos por salas, con salas especializadas, donde ahí está el abogado o el juez especializado en derecho laboral que conoce el tema para tratarlo a nivel constitucional. ¿Sí? Entonces, debate. ¿Cómo el número de miembros, si hay con salas o sin salas? ¿Cómo se eligen a los jueces de la Corte? Este es otro tema. ¿Debe ser cargo vitalicio? ¿Sí? ¿Quién tiene que ser elegido por voluntad popular? Acá no hay participación ciudadana con este sistema de representación indirecta, y menos hay control de ciudadanía. ¿Sí? No hay estadísticas, o las estadísticas que hay no sirven. Hoy un juez se va y no se sabe cuántas causas dejó para resolver, no hay un juicio de responsabilidad. La Corte tiene un fondo anticíclico millonario y sin embargo nuestra justicia es la más retrasada de América Latina. Bueno, cuestiones para pensar, para discutir, se me va el tiempo. Mientras tanto, en el mientras tanto, derogar todas las leyes de la dictadura que aún no han sido derogadas. Mientras tanto, reactivar también aquellas, bueno, por supuesto, que han sido derogadas. Y termino con el Papa Francisco con una frase. Es un poquito larga, pero un minuto me ha llevado. Hoy vivimos en inmensas ciudades que se muestran modernas, orgullosas y hasta vanidosas. Ciudades orgullosas de su revolución tecnológica y digital, que ofrecen innumerables placeres y bienestar para una minoría feliz, pero se le niegan los derechos esenciales a los sectores más vulnerables, cada vez más amplio y más vulnerable. Es curioso cómo en el mundo de las injusticias abundan los eufemismos. La injusticia social naturalizada y por tanto invisibilizada, que solo recordamos o reconocemos cuando algunos hacen ruido en las calles y son rápidamente catalogados como peligrosos o molestos, termina por silenciar una historia de postergaciones y olvidos. Señoras y señores, es tiempo de jueces sociales que se embarren los pies y miren en el rostro de los otros, el de los más vulnerables, para comprenderlos y para abrazarlos con justicia. Muchas gracias. Vamos a darle ahora la palabra a Joaquín Consiglio, docente de Derecho del Trabajo en la UBA y en el Instituto Universitario del Agua, trabajador judicial y secretario de organización del Sindicato de Trabajadores Judiciales, SITRAJU. Bueno, muy
agradecimiento a la corriente de abogados laboralistas por el encuentro, por este congreso, que no me imagino mejor manera de pasar este 7 de julio que en un encuentro con abogados laboralistas, exponiendo ideas y compartiendo también los distintos puntos de vista, así que felicitaciones por el congreso y agradecerles también generar los espacios como este. Desde mi lugar, mi idea de la intervención en este panel es intentar aportar una dimensión desde una representación de los trabajadores y las trabajadoras, y en particular de los trabajadores y trabajadoras judiciales, que es la representación que ostento. En este sentido, cuando vemos el título, refiere al rol de los fueros laborales en la efectivización de los derechos sociales. Mi idea es justamente enfocar en el rol de los fueros laborales en el derecho de las relaciones colectivas del trabajo, entendiendo que también somos los sindicatos, somos las asociaciones sindicales quienes tenemos un rol preponderante en la efectivización de los derechos sociales. Más allá de los fueros, lo cierto es que también los sindicatos cumplimos un rol fundamental en esa efectivización. Desde el ejercicio de los derechos que tenemos, de los derechos colectivos, el ejercicio que realizamos, pero también en la defensa de cada uno de los trabajadores y de las trabajadoras, y en generar los lazos de solidaridad que permiten también la efectivización de otros derechos, como el acceso a la vivienda, etcétera, digamos. Sí, quería hablar puntualmente de este rol. En primer lugar, yo quería destacar el rol que tiene el fuero laboral, los fueros laborales en el reconocimiento de los sujetos colectivos. Y acá recientemente hubo un pronunciamiento justamente de la Sala Novena de la Cámara Nacional de Apelaciones, siguiendo el voto de quien me precedió en la palabra, el doctor Pompa, en el caso de Cipreva. Y esto, en el caso de Cipreva, que se convalidó justamente el procedimiento de cotejo de representatividad sindical. Este caso es la primera oportunidad en que la justicia convalida un procedimiento de cotejo que había sido cuestionado y redunda justamente en el reconocimiento de un nuevo sindicato como el más representativo de un ámbito obviamente de representación. Por lo tanto, este caso muy reciente es una pieza clave en el dinamismo que puede tener el modelo sindical argentino, conservando también la unidad de acción y la unidad de representación que defendemos y estimamos lo más conveniente también para la clase. Y en esto la justicia tiene un rol en delinear las reglas claras, que haya justamente reglas claras para el reconocimiento de esta mayor representatividad y el legítimo ejercicio de los derechos exclusivos, fundamentalmente de la negociación colectiva. En este punto es necesaria la comprensión del impacto en el sistema de relaciones laborales que es propio del fuero. No hay otros fueros que tengan esa comprensión y que excede el mero trámite judicial. Sin ir más lejos, el caso concreto que menciono se dio con una expectativa de celeridad hacia la justicia, hacia la sentencia, justamente para dotar de legitimidad un proceso de negociación paritaria que estaba en curso y que de hecho fue uno de los ejes del desplazamiento ya político-sindical que hubo en esa actividad en los últimos años. Y esto se dio en un contexto de inflación y de las paritarias que tienen un ritmo mucho mayor a cualquier trámite judicial. O sea, está clarísimo que son tiempos distintos. Hoy un trámite judicial puede tardar, no sé, 5 o 6... si sigo me van a todos seguir afirmando. Con lo cual que, bueno, obviamente son otros los tiempos de los trabajadores y son otros los tiempos, sobre todo, la defensa del salario. Por otra parte, también ejerce un rol en el reconocimiento de los sujetos en los fueros laborales y es necesaria esta comprensión particular al momento de garantizar que los colectivos de trabajadores y de trabajadoras tengan la inscripción cuando hay demora de la administración, y también ejercen ese rol de reconocimiento en la revisión que se hace de las normalizaciones o de los procesos de intervención que faculta la ley. Y en esto yo quería señalar, a partir de la experiencia también del sindicato al que pertenezco,
que las anomalías institucionales son un obstáculo para la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y el fuero no puede jugar un papel preferente de un sector interno, de otros sindicatos, o lo que fuera. La experiencia del sindicato de trabajadores judiciales a la que menciono tiene que ver con que se extendió un procedimiento de normalización a partir de una situación de acefalía, después de un procedimiento electoral que era ilegítimo desde su origen, y se extendió fundamentalmente por la concesión de un efecto suspensivo en la admisión de un recurso de un sector del sindicato, pero sin que haya mediado un análisis sobre justamente la verosimilitud o la legitimidad en el reclamo. Y esto extendió muchísimo tiempo las elecciones normalizadoras, que bueno, el año pasado pudimos justamente alcanzar esta normalización institucional. Y a lo que voy con esto es que más allá de que la sentencia de fondo reconoció esta irregularidad en el procedimiento de convocatoria, en la convocatoria de esas elecciones, sí existe un riesgo de la paralelización de procedimientos electorales ante una situación política adversa que puede haber dentro de un sindicato como mecanismo para la parálisis institucional. Y en esto, la verdad que el Poder Judicial no puede ser parte de esas estrategias que se pueden dar al interior de los sindicatos. Bien. En otro orden, siguiendo con esta mirada desde los sujetos, desde los sujetos colectivos, también quería hacer mención sobre la intromisión del fuero contencioso administrativo, sobre todo a partir del caso de la Ciudad de Buenos Aires, en la negociación colectiva que tenemos en los judiciales de la ciudad. Ahí la negociación colectiva la lleva adelante nuestro gremio hermano, Silraju Cava, y el Poder Judicial de la ciudad es uno de los pocos poderes judiciales en que trabajadores discuten y negocian su salario en paritarias con las autoridades y con las patronales. Esa negociación colectiva lo que permite es discutir qué salario es justo, elevar obviamente los pisos salariales, pero también rediscutir cómo se distribuye la masa salarial hacia el interior de toda la estructura. Y en esto no fue magia que los compañeros del sindicato de la ciudad hayan no solamente elevado ese piso, sino hayan logrado, por vía de una porcentualidad en la escala salarial, achatar la pirámide y justamente empujar los salarios de más abajo y no tanto los de más arriba, reduciendo desigualdades hacia el interior de los salarios judiciales. Ahora bien, en este contexto de discusión paritaria, que insisto, es excepcional en el ámbito de la justicia, se desplegaron distintas maniobras para incidir desde el fuero contencioso administrativo en la negociación salarial, con la particular circunstancia de que quien ejerce la magistratura también está decidiendo sobre su propio salario cuando interviene en este tipo de acciones en contra justamente del ámbito paritario. En primer lugar, con una excusa de comparación salarial con la justicia nacional, por vía cautelar un juez ordenó que haya pagos por fuera de esa paritaria, e inmediatamente la patronal respaldó esa orden y de forma unilateral, rompiendo la paritaria, definió una reasignación de recursos presupuestarios de forma unilateral para satisfacer esos pagos puntuales en detrimento de lo que se da en un ámbito de discusión colectiva sobre los recursos disponibles. Nuevamente, cuando hay un ámbito paritario, estamos discutiendo sobre una masa, ¿cómo la queremos discutir? Viene un juez y determina en otro sentido y también condiciona la discusión del colectivo. Y más recientemente, la inclusión en la paritaria de una suma fija también fue objeto de cuestionamiento judicial por parte de funcionarios porque representaba menor proporción de su salario respecto de los cargos más bajos, de menores ingresos. Es justamente la esencia misma de una suma fija, que tenga ese efecto. Y nuevamente encontró en la vía del contencioso administrativo una forma de injerencia en la definición del salario y de condicionar presupuestariamente la paritaria futura, la paritaria habitual. Y acá yo no estoy hablando del carácter remunerativo o no remunerativo que puede tener
ese ítem salarial, sino que desde la justicia se ha desvirtuado la herramienta de la suma fija justamente y el efecto igualador que tiene al momento de definir ese tipo de instrumentos que hay a la hora de la negociación colectiva. En definitiva, desde la justicia, a través de, insisto, del fuero contencioso, y remarco el tema del fuero contencioso, porque al impugnar esta herramienta y al impugnar otras herramientas que puede haber en el ámbito de la negociación colectiva, se desconoce totalmente las reglas que rigen la articulación de las normas laborales. En este punto, digamos, la porcentualidad que está establecida en los salarios judiciales no puede ir en detrimento de una mejora salarial de los cargos más bajos. Claramente, es una cuestión de pisos que se pueden elevar en el ámbito paritario y parte del desconocimiento, además de los intereses obviamente, pero sí del desconocimiento de los principios propios del fuero laboral y del derecho del trabajo, y en particular esto de la articulación de las normas laborales. En definitiva, yo traigo esta experiencia concreta, un poco por mi representación, desde luego, pero también porque, como trabajadores del sector público, siempre estamos en esta tensión de tratar asuntos laborales en el contencioso administrativo. Cualquier juez o jueza deberían conocer la totalidad del derecho. Lo cierto es que la negociación colectiva y los acuerdos que se generan ahí son una fuente propia del derecho del trabajo, con sus reglas, y que requiere justamente un fuero específico que resguarde su función de canalización del conflicto laboral, de ámbito también de reconocimiento mutuo, que esto es fundamental, y obviamente de consenso entre los sujetos que intervienen o que intervenimos. Y por último, ligado también a esta tendencia o tensión que tenemos en el sector público, yo quería señalar otro pronunciamiento que fue reciente, en este caso de la Corte Suprema, que es en el caso Rizzo con Ministerio de Hacienda. Este caso es un caso sobre competencia, en que se extiende la jurisprudencia sobre competencia en empleo público, que sigue llevando hacia el contencioso administrativo federal los casos de empleo público. Ahora bien, en este caso Rizzo era candidato a cargos gremiales y trabajador del Estado Nacional. Hasta este fallo, todos los pronunciamientos sobre competencia de la Corte Suprema que derivaban los asuntos de empleo público, sobre todo individuales, hacia el contencioso administrativo, enfatizaban en que la parte demandada era el Estado Nacional y por lo tanto, por razón de la persona, tenían que ir al contencioso administrativo federal. En este caso, en los efectos prácticos también, la tutela sindical de este dirigente, de esta persona, terminó yendo hacia el contencioso administrativo federal. Pero cuando uno ve cuáles son los fundamentos de la Corte en el caso, menciona puntualmente que hay una denegación del fuero federal al Estado Nacional que reclama justamente esa denegación del fuero, pero especifica que, que tiene que ir al contencioso administrativo federal porque no existen tribunales de asuntos laborales en el ámbito federal en la justicia, en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí abre una puerta justamente a que haya un abordaje específico, imposible en el contexto actual, pero yo lo que sí traigo es la pregunta de si no es necesaria la construcción de un fuero federal del trabajo para dar un abordaje especializado en materia de empleo público del orden federal y también dotarlo de funciones relativas al sistema de relaciones laborales de alcance nacional. Así que con eso cierro. Vamos ahora a darle la palabra al doctor Sebastián Serrano Alau, abogado laboralista, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario y militante por la protección de los trabajadores y la justicia social e integrante de diversos colectivos a tales fines. Bueno, buen día a todas y a todos.
rigor y los avisos de rigor. Mi compañera siempre me dice, por favor avisa antes de empezar a hablar, que podés empezar a acelerarte, empezar a gritar, no es que te está por dar algo, sos un poco sordo y aparte te apasionás con las cosas que te gustan, así que no se asusten, hecha la advertencia, paso a los agradecimientos. En primer lugar, bueno, agradecer a las trabajadoras y los trabajadores de la bancaria que nos prestan su casa, demostrando lo importante que es el trabajo colectivo, la generación de espacios y lugares, y bueno, poder estar hoy acá es un lujo. Y en segundo lugar, pero no menos importante, a las compañeras y compañeros de la Corriente 7 de Julio, con quienes nos unen, además de ideales y valores muy importantes, una relación de mucho afecto. En estos tiempos que es importante siempre reivindicar la cuestión afectiva y los lazos humanos, bueno, nos unen ese tipo de lazos y bueno, hacerlo principalmente en la persona de mi querida amiga Nati Salvo, con quien tenemos una relación de amistad muy grande. Bueno, me invitaron a hablar en este día en relación a los 40 años de la recuperación democrática, o sea, hacer un poco de memoria, y justo este día 7 de julio, que para las abogadas y los abogados laboralistas es algo tan importante y tan movilizante. Entonces vamos a hacer por ahí capaz un repaso un poco histórico, ir viendo de dónde venimos, a dónde vamos, dónde estamos, algo se ha hablado ya en esta mesa, y empezar con la perspectiva crítica del Poder Judicial. No es muy difícil, ya lo dijo Roberto, en nuestra sociedad la visión que se tiene del Poder Judicial, y no por nada, es bastante negativa. Es el Poder Judicial y no la justicia, eso me gusta siempre aclararlo. La justicia es un valor que muchas veces vamos a buscar y no muchas veces lo encontramos ahí en el Poder Judicial. Y por eso me interesa recalcar esto. El Poder Judicial es un poder del Estado y es un poder político. Porque a veces parece que fueran un coro de ángeles, según como lo presentan en algunos lados, y Enrique Petracchi, uno de los mejores jueces que tuvimos en nuestra Corte Nacional, se encargaba de decirlo. Los jueces son políticos, por más que lo nieguen, algunos haciéndose los sonsos, otros porque no se dan cuenta, lo que les puede pasar es como el cangrejo, que es un crustáceo pero no lo sabe. Entonces, bueno, es importante recordar esto, sus decisiones son políticas, pero también deben ser jurídicas en este caso, que muchos, y sobre todo en el último tiempo, lo olvidan. Deben ser jurídicas porque deben amoldarse a lo que dicen las leyes, empezando por nuestra Constitución Nacional. Y cuando hacen este encuadramiento en la Constitución, interviene su ideología. ¿Cómo van a interpretar? Hoy vemos ministros de la Corte que nos interpretan la Constitución diciendo la política monetaria que tenemos que seguir como país. Una cosa bastante peligrosa y complicada. Entonces, bueno, los medios, que son hoy sus socios principales, los presentan por ahí a los jueces como gente muy independiente y totalmente lejana a lo que es lo político. Y no, si se han independizado de algo, lamentablemente, es de los otros dos poderes del Estado con los cuales tendrían que trabajar en conjunto y de la Constitución Nacional. ¿Para qué? Para unirse al poder económico y al poder mediático con el cual articulan sus acciones políticas y en función de los cuales llevan adelante sus acciones políticas. Y esto no es algo nuevo. Nuestro Poder Judicial ha sido pensado y ha sido siempre un poder conservador, que cuida los privilegios y que se aleja del pueblo, lo contaba Roberto recién. Y es tan antidemocrático nuestro Poder Judicial que durante nuestro siglo XX, que fue el siglo de los golpes de Estado, fue uno de los poderes que raramente dejaba de funcionar. Es más, en 1930, después del primer golpe de Estado, convalidó el golpe de Estado con la firma de Horacio Rodríguez Larreta. No se asusten, no es que el Drácula que tenemos ahora es parecido, pero no era el mismo, era el abuelito. Porque vemos que esta gente viene ya de un linaje como los Macri, como varios más que tenemos, los Bullrich, Luro Pueyrredón, varios que tenemos pululando. Entonces, ¿qué pasó? Martínez de Oz, a mediados del siglo pasado, cuando un secretario de Empleo empezó a generar políticas sociales y a establecer derechos para el pueblo, dijo, con este Poder Judicial vamos muertos, no se va a cumplir, nadie va a poder hacerlo valer, ¿qué podemos hacer? Y tenemos que crear un fuero especializado, y ahí es donde entra el rol de los fueros laborales en la efectivización de los derechos. Pero no fue fácil, no es que dijo el secretario de Empleo Juan Domingo Perón, voy a crear el fuero del trabajo y lo aplaudieron de pie. Al contrario, ahí empezó una disputa, porque lo que se dio fue una verdadera reforma social. Lo que se quiso, por un lado, fue conservar privilegios, y por el otro, generar un ámbito donde hubiera una jurisdicción particular, que fuera gratuita, que fuera sencilla, esto que también recién criticaba Roberto, porque acá yo voy a hablar en contra de las generalidades del Poder Judicial, porque lo que deberían ser las generalidades son la excepción a la regla hoy, cuando debería ser al revés. Así que bueno,
ojalá hubiera más posturas como las que comparto en el panel. Entonces, en ese momento, ¿quiénes se opusieron a la creación? La UIA, hoy vemos Nota, sigue estando, la Sociedad Rural y la Corte. Esta Corte que siempre encabeza la regresividad de todo tipo, lo cual le costó después un juicio político a sus integrantes, lo que me parece bárbaro. ¿Por qué? Porque no querían convalidar el Fuero del Trabajo, pero el Fuero del Trabajo igual se puso en marcha y fue donde se gestó nuestra ley de contrato de trabajo. Ese instrumento, esa herramienta tan importante que se dio a partir del funcionamiento de los fueros del trabajo y cómo los abogados laboralistas, como los que desaparecieron, luego de torturarlos, de hacerlos pasar por las peores aberraciones que podamos ver como seres humanos, generaron la ley de contrato de trabajo en ese ámbito, dando las disputas como corresponde. Uno de ellos, el autor de esta ley, que fue Roberto Centeno, y fue una de las víctimas de la Noche de las Corbatas. Y bueno, ha sido siempre un fuero de disputas y un fuero en disputa. Un fuero de disputas porque es donde disputamos cómo se distribuye la riqueza, quién tiene mayor poder para decidir cómo vamos a avanzar, hacia dónde vamos a ir como sociedad capitalista. A algunos no nos gusta, pero es lo que hay. Lamentablemente es una sociedad capitalista, entonces hay que disputar el poder, cómo se ejerce, dónde reside y cómo se distribuye a partir de esa disputa de poder las riquezas que generamos como sociedad o que generamos como sociedad la clase trabajadora, que también se destacó ayer que somos realmente los que generamos las riquezas. Como no se pudo desde un inicio desactivar esta creación del Fuero del Trabajo, los enemigos del mismo no cejaron en su obrar. ¿Qué hicieron? Empezaron a deslegitimarlo, a hablar en contra, lo mismo que hoy vemos, las notas estas que se publican, no son nuevas, vienen desde sus inicios. Estos ataques, cuando aparece alguna medida o algún jueza que cumple con su labor, tiene el ataque y la deslegitimación correspondiente. Y después también impedir su funcionamiento para lo cual fue creado, de distintas maneras. Primero, también lo dijo Roberto, eligiendo a quién va a integrar el Poder Judicial. Lo cual siempre se busca un perfil conservador, pero es tanto más grave en un fuero social como es el Fuero del Trabajo, que tiene que tener imparcialidad, pero no neutralidad, tiene que tener una sensibilidad social mayor. Entonces vemos cada vez más cómo el poder, y sobre todo el poder conservador, entiende esta lógica de pongamos gente en cargos vitalicios y que terminan decidiendo en última instancia. A veces los sectores nacionales y populares no lo entendemos de la misma manera y terminamos perdiendo. Pero después también no dotarlo de personal. Creo que en todos lados vemos que los juzgados están abarrotados de trabajo y no tienen la cantidad de gente necesaria, y abarrotados de expedientes sin los recursos materiales necesarios. La gente trabaja en condiciones paupérrimas, trabajadores que son explotados o violentados igual o peor que en otras actividades, y la falta de creación de juzgados o de cubrimiento de los puestos en tiempo y forma. Entonces, bueno, venimos con esa situación de arrastre desde sus inicios. Y como esto no alcanza, también lo que se intenta siempre es sacarle competencias. Ayer se habló mucho de esto de llevar los conflictos, sobre todo laborales, al fuero penal. No es nuevo, el Código Penal surge a partir de las protestas obreras y como una forma de cuidar la propiedad privada. Y entonces quieren mantener todo ese tipo de conflictividad en el fuero penal, a pesar de que hoy tenemos el fuero laboral, que es donde deben tramitarse, y si no es en ese lugar, es en el ámbito del Ministerio de Trabajo, pero no en el fuero penal. Y hubo un caso muy emblemático que también se habló, que es una de las leyes más nefastas que tenemos, la Ley de Accidentes y Enfermedades del Trabajo de mediados de la década del 90, que también sacaba la competencia en esa materia, la llevaba a un ámbito administrativo y en caso judicial a un ámbito federal que nada que ver. Logramos, a partir de la acción de una corte, y acá vemos cómo las cortes juegan mucho, como todos los jueces, pero es la cabeza, entonces de ahí irradia con mucho más fuerza al resto del Poder Judicial. Se desactivó para volverse a activar con el gobierno que tuvimos entre el 2015 y 2019. Todo esto conspira contra el tiempo de los procesos, contra el acceso a la justicia y las condiciones de trabajo. Entonces vemos que hay permanentemente disputas, como hablaba en un principio, y situaciones cambiantes. Tenemos momentos de mayor protección, momentos de menor protección, y esto obedece tanto a cuestiones extrínsecas al Poder Judicial, como son las normativas vigentes, las leyes que están en vigencia, pero también intrínsecas a sus miembros, a las ideologías que tienen, esto que decía Petraki, que las normas se eligen aplicar o no aplicar y cómo aplicar dependiendo de la ideología de sus integrantes. Y el caso más emblemático es el de la Corte. Si yo quisiera repasarlo, no me alcanzaría el tiempo, pero podemos hacer una memoria cortita de las últimas décadas. De la década del 90 hasta el 2004 tuvimos la Corte de la mayoría automática, regresividad en los derechos.
del 2004 al 2014 cada vez que salía un fallo laboral, con la salvedad que ayer decía Gustavo de cuestión colectiva, que podemos discutir un poco más, pero en el resto de las cuestiones siempre veíamos con buenos ojos a ver qué le reconocen hoy a los trabajadores y trabajadoras, qué van a modificar en beneficio de los sujetos de preferente tutela constitucional. Y lo festejábamos, y aún estos juicios que podían tener alguna otra cuestión era bajo el mandato del bloque de constitucionalidad federal. No eran jueces que decían yo voy a hacer política porque me creo por encima del resto de los poderes, de la Constitución y demás, y voy a bajar línea de lo que a mí me parece que debería ser la política. No, decían, ¿qué dice el bloque de constitucionalidad federal? Lo van a ver en todos los fallos, una de las herramientas de desarrollo, la Constitución, los tratados y demás, y a partir de eso se daban las modificaciones o las intervenciones de la Corte. Entre el 2000 desde el 2016 a esta parte cambió totalmente. La Constitución quedó guardada en un cajón, los fallos de la Corte del 2004 al 2014 parece que no existen porque casi no se citan, y si se citan se los desfigura o se los desvirtúa, y se autocita esta Corte. Por ejemplo, el fallo Expósito, la última vez que miré, la misma Corte lo había citado 350 veces, porque se cree que es genial lo que hace, entonces no necesita ni de la Constitución ni de nada más para poder llevar adelante su política. Entonces, bueno, estamos en una situación que venimos arrastrando de hace 75 años, en la cual seguimos teniendo la necesidad de este fuero especializado, con un trámite sencillo, rápido, y que nos lleve a realizar una justicia social efectiva. Seguimos necesitando un procedimiento laboral acorde, porque los procedimientos, si bien en algún momento se crean con alguna intención de ser diferente a los procesos civiles, después la práctica va ganando y los va llevando a que se hagan procesos similares a los civiles y comerciales, cuando han surgido procedimientos como el procedimiento abreviado que se inició primero en Santa Fe, un procedimiento de avanzado, los invito a estudiarlo. Los mismos jueces lo torpedearon y hoy está guardado también en el cajón de los recuerdos, porque nada conmueve a los jueces como para actuar de una manera más firme y protectoria, porque, oh guarda, no vayamos a perjudicar los derechos. ¿Qué derechos? Los derechos de propiedad y los derechos de las empresas, no vayamos a perjudicar a las empresas. Entonces, bueno, por más que tengamos cada vez mejores leyes, que tengamos las leyes de más avanzadas, si no tenemos un fuero que funcione, porque tenga la cantidad de juzgados, los jueces acordes y demás, no vamos a llegar a ningún lado. Y en esto de la finalidad del Poder Judicial, yo creo que como pueblo y como personas comprometidas con el derecho social tenemos que darnos las discusiones que recién planteaba Roberto, y que algo deslizó y a mí me venía haciendo ruido y lo quería plantear. Esto que dijo que ayer en el panel y de apertura había mucha gente con más capacidad de ser jueces de la Corte que los que hoy tenemos actualmente. No me cabe duda. Lo comparto totalmente. Esos jueces de la Corte, ¿cuántas secretarías tienen? ¿Cuánta gente que les hace el trabajo cuando ellos dicen, mira, por ejemplo hoy, una clásica que ya hasta me imagino las charlas que deben tener, vienen los secretarios y le dicen, acá hay que proteger al sujeto doblemente tutelado cuando hay un accidente o enfermedad de trabajo. Entonces uno piensa que al trabajador, porque es trabajador y porque tiene una incapacidad, no a las ART. Entonces baja línea, y los fallos últimamente en materia de ART siempre protegen al nuevo sujeto doblemente tutelado. Entonces, bueno, una persona con el criterio de las que hablaban ayer acá, con secretarios técnicos formados y demás, le dice, no, mirá, yo quiero que la persona que trabaje, si va a ganarse la vida, no la pierda, y que si va a buscar un medio para vivir mejor, no termine viviendo peor. Vamos para ese camino. Los fallos, la Constitución nos ampara, el principio del protectorio, avanzar hacia el progreso con justicia social, hacia ahí quiero que ustedes vayan. Ármenme el proyecto, que sea claro, que yo lo entienda y lo entienda el mismo trabajador que vino a nuestros estrados. Y yo te voy a decir si lo firmo o no. Entonces, ¿por qué no pensar si los jueces no pueden ser, no digo abogados laboralistas, trabajadores y trabajadoras en el día de mañana, y sobre todo en instancias donde hay todavía una estructura, recursos nos faltan, para tener toda la gente que pueda avanzar hacia ese lugar? Y me interesa cerrar mi charla de hoy, espero no haberme extendido más allá del tiempo, o por lo menos no en mucho, haciendo nuevamente una reflexión desde nuestro punto de inicio. Estamos a la puerta de un nuevo proceso eleccionario. Hasta no hace mucho tiempo teníamos un presidente que acusaba así, pero debería acusar un poquito más así, y hablaba de la mafia de los juicios laborales, en la cual involucraba trabajadores, abogados y abogadas, y jueces y juezas del trabajo. Y es tan perverso y tan violento este sujeto que lo hacía normalmente en julio. Una de las veces fue el 6 de julio de 2018 en una empresa, frente a trabajadores y trabajadoras.
esta acusación de la mafia de los juicios laborales. Como también mandó un proyecto de reforma regresiva en vísperas del 1 de mayo, porque si realmente hay un sector que tiene conciencia que la batalla es cultural y hay que darla todo el tiempo, es la derecha. Nosotros, los que nos situamos en contra de esa derecha, tenemos que también tener eso en cuenta. Entonces, bueno, me parece que tenemos un gran desafío, que tenemos que darnos estos debates como sociedades y tenemos que ver cómo vamos a recuperar al Poder Judicial para nuestro Estado social de derecho y cómo vamos a volver a ponerlo al servicio de la justicia social. Y sobre todo para que proteja la vida, la seguridad y el patrimonio de quienes más lo necesitan. Que estos 4 tipos que hoy tenemos decidiendo sobre esas cuestiones no pueden estar un día más. Si aceptaron entrar por la ventana y que después del escándalo que se armó se hizo el proceso correspondiente, como sociedad no podemos permitirnos que sigan un día más ocupando los lugares que ocupan. Muchas gracias a todos. Vamos ahora a darle la palabra a Juan Orsini, juez del Tribunal 2 de Trabajo de La Plata y vicepresidente de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Y bueno, los agradecimientos de rigor. Muchísimas gracias a la corriente de abogados y abogadas 7 de julio por la invitación. A Natalia, a Gustavo, a todas las integrantes. También, obviamente, a la bancaria por el lugar. Y me sumo, obviamente, a la conmemoración por el día 7 de julio, el día del abogado laboralista y teniendo presentes los hechos que se conmemoran. Bueno, y entrando al tema, me da mucha alegría, aunque no habíamos hablado entre nosotros y con Sebastián cruzamos algunas palabras, algunos mensajes en realidad, que muchas de las cosas que mis compañeros y compañeras del panel han venido diciendo, yo tenía también pensado decirlas, voy a tratar de reformularlas, pero algunas las voy a enfatizar porque me parece buenísimo que estemos en línea en esto, porque eso demuestra que estamos tirando para todos y todas para el mismo lado, que es justamente tratar de reforzar el rol del Foro del Trabajo, delimitar y definir cuál es el rol del Foro del Trabajo en el aseguramiento de los derechos sociales, que es un poco el leitmotiv del panel. Y yo, como el tiempo no es largo, quería hacer una serie de puntos, digamos, lo más resumidamente posible, que tienen que ver con el sentido y de la historia de la justicia del trabajo en la Argentina y finalmente ver qué es lo que estamos haciendo mal y cuáles son posibles vías muy sintéticamente expresadas para tratar de corregir algunas de estas cuestiones. Muchas de estas cosas ya se fueron diciendo de manera muy clara y nítida, así que voy a tratar de abreviarlas también. Bueno, lo primero que me parece muy importante resaltar es que el Foro del Trabajo, la justicia del trabajo, acá y en todo el mundo fue creada como una herramienta fundamental para el aseguramiento, justamente, como decía Sebastián, de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Es decir, no es simplemente una distinción de compartimentos estancos entre distintas materias de derecho o ramas de derecho, el foro civil, el foro comercial, porque hay derecho civil, derecho comercial, y el foro del trabajo, porque hay el derecho del trabajo. Bueno, no puede disociarse la razón de ser de la justicia del trabajo de las razones que alumbraron el nacimiento del propio derecho del trabajo, ¿no? Si hay derecho del trabajo, porque el derecho privado no sirve para regular las relaciones entre sujetos desiguales, en simetría de poder, como todos sabemos, tampoco sirve el fuero civil o el fuero comercial para resolver los problemas de los trabajadores y las trabajadoras. Por tanto, no se puede disociar la existencia del foro del trabajo del derecho del trabajo. Y si el derecho del trabajo, como nadie lo discute, casi nadie hoy en día habría que decir, fue creado para compensar, atenuar esa desigualdad que existe en las relaciones materiales entre trabajadores y empresarios, entonces la función del foro del trabajo también es esa, no puede ser otra. Tienen los jueces del trabajo una función de compensación de esas desigualdades, como bien lo dice el recuperado artículo 17 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Pero antes que eso lo decía los considerandos del decreto 32, 34, 7 y 44 que creó la Justicia Nacional del Trabajo, en la cual se habla expresamente de esa función compensatoria. Entonces, me interesa resaltar esto de que el derecho del trabajo es una garantía de los trabajadores y las trabajadoras y no puede estar disociada de la función del derecho del trabajo. La justicia del trabajo es un complemento fundamental para la efectividad de los derechos sustanciales. Y como decía Roberto, decía Sebastián, y los demás compañeros y compañeras del panel, tiene ese rol que
que tienen que estar integrados por jueces y juezas con una verdadera sensibilidad social, y el propio artículo 10 del decreto que crea la Justicia Nacional del Trabajo decía que los jueces, y no solo los jueces, sino también los secretarios y los integrantes de la Cámara de Conciliación y Arbitraje tenían que tener especial versación en derecho del trabajo, ¿no? Eso se cumple hoy, lo tengo como pregunta, después voy a volver sobre esto y me parece que a veces no. Esa idea de que, lo decía Sebastián, que la justicia del trabajo tiene que ser imparcial, como todo juez, pero no neutral, es correcta, es del todo correcta, porque los jueces del trabajo tienen la función de justamente disminuir esas asimetrías que existen en la relación material. Y a mí me gusta decir últimamente, y esto es algo de lo que hemos aprendido de tantas cosas del movimiento feminista, y todos estamos de acuerdo hoy en que debemos formar abogados y abogadas, ni que hablar que tienen las responsabilidades judiciales, que tengan que juzgar con perspectiva de género, como correctamente se dice. Me parece que nosotros hemos perdido de vista algo, como digo nosotros, digo en general el derecho al trabajo, sin apuntar a nadie en particular, y es que si la función de los jueces del trabajo es esta, ¿no? Hacer efectivas las garantías de fondo para atenuar o compensar esas desigualdades y asimetrías, entonces los jueces del trabajo tenemos, voy a usar la primera palabra del plural porque soy juez del trabajo, y no me apuesto afuera de esta problemática, sino que muchas veces me pasa a mí también, tenemos que jugar con perspectiva de clase, de defensa de la clase trabajadora, ¿no? ¿Por qué? Porque si correctamente hay que jugar con perspectiva de género porque hay una desigualdad, una constante histórica de trato discriminatorio, lo que todos sabemos, bueno, a los trabajadores pasa lo mismo, de hecho la razón, y las trabajadoras, la razón de ser del derecho al trabajo es compensar esas asimetrías. Vuelvo al artículo 17 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, nuevamente vigente por suerte. Entonces, los jueces y las juezas de trabajo deben juzgar con perspectiva de clase. Y para esto, de la manera que un juez varón no tiene que dejar de jugar con perspectiva de género, tampoco es necesario ser trabajador en sentido estricto aunque me considero yo un trabajador particularmente, para juzgar con perspectiva de clase. El derecho del trabajo tiene que, por lo tanto, dar una formación a los jueces y a las juezas del trabajo que los oriente a juzgar con perspectiva de defensa de los derechos de la clase trabajadora. Por eso es que vuelvo a la parte histórica, en el decreto que crea la Justicia Nacional del Trabajo en el año 44, se dice textualmente, en los considerandos, después hay un famoso discurso de Juan Domingo Perón que lo vuelve a señalar, que se dice: hemos creado la justicia del trabajador, porque los trabajadores necesitan un fuero que los defienda de la injusticia de los demás fueros, ¿no? Estaba haciendo referencia. Y a mí me gusta esa expresión porque tal vez sea hora de pensar que la justicia del trabajo, como habitualmente la llamamos, debiera cambiar su nomenclatura o su denominación hacia la justicia de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Porque para eso se creó el fuero del trabajo o el fuero laboral, ¿no? Para hacer efectivos los derechos de fondo de los trabajadores y las trabajadoras. El fuero, lo decía recién Sebastián y varios de los compañeros y compañeras, es un escenario donde se da la disputa entre el capital y el trabajo también. Es una ampliación del campo de batalla, se quiere. El fuero del trabajo se disputa ahí, el conflicto capital-trabajo, en una etapa posterior, digamos, a la relación de trabajo encima, que es cuando se juega quién tiene derechos y quiénes no, y esa mirada, por lo tanto, no puede estar ajena. Y lo decía también Roberto Compa hace un rato, Sebastián también lo retomó, esa idea de la justicia que se hace la ciega, ¿no? Cuando se crea la Justicia Nacional del Trabajo de la Argentina, también la imagen iconográfica con la cual se hacía la propaganda, no se hacía las redes sociales y los medios, pero se hacía con libros, ¿no? La imagen iconográfica de la Justicia del Trabajo era una justicia sin la venta, con la venta corrida, ¿no? Hay un libro muy famoso, en el año 1951, en el cual hay una imagen que dice: antes del gobierno peronista, ¿no? Estaba la imagen de la justicia tradicional y había un empresario con billetes en la mano ofreciendo los billetes al juez o jueza que juzgaba. Y después, una vez creado el foro del trabajo, entonces aparece la justicia ya sin venda y un obrero empoderado, ¿no? Con el mameluco de trabajo, emparentado con el capital, porque la función de la justicia del trabajo, vuelvo sobre esa idea, es esa, ¿no? Es nivelar ese conflicto. Y si en la lengua popular se dice habitualmente que los jueces tienen el deber de hacer justicia,
entonces los jueces del trabajo tenemos el deber de hacer justicia social, no una justicia cualquiera, sino justicia social. Esa es la función de los jueces y las juezas del trabajo. Segundo punto, algo que a veces olvidamos, la justicia del trabajo es y debe ser considerada una garantía constitucional de los trabajadores y las trabajadoras. No es una garantía de rango meramente legal, que pueda ser dejado de lado por normas como las que Sebastián mencionaba, que traen competencia a la justicia del trabajo sin mayor complicación, a veces por decreto, a veces por ley, sino que es una garantía constitucional. Bueno, alguna vez dije y me corrieron, ¿y dónde está en la Constitución el hecho de que la justicia del trabajo es una garantía constitucional? Bueno, uno podría echar a mano a el artículo 33, garantías no numeradas, pero no es necesario, porque hay normas internacionales de derechos humanos, particularmente el artículo 36 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, que establecen, instrumento nacional ratificado por Argentina, que establecen la obligación del Estado argentino de establecer un procedimiento especial y un foro especial para regular los conflictos del trabajo. Pero además tenemos la cuestión de nuestro particular federalismo, que hace que, como me explica también el panel, las cuestiones del derecho de fondo deben ser dictadas por las leyes por el Estado Nacional y aplicadas por leyes de procedimiento y tribunales provinciales. Y acá yo creo que tenemos uno de los principales problemas que hacen que no funcione bien nuestra justicia del trabajo. Comparto lo que decía Joaquín, que no conocía, me pareció excelente su exposición, y al final de la misma, como les decía, yo también tenía pensado hablar de este punto porque esto es algo muy importante. Todos los estados federales parecidos al nuestro, de nuestra región, los grandes países de extensión territorial, con tradiciones similares, Brasil, México, Venezuela, todos tienen justicia del trabajo federal y ley procesal del trabajo federal, todos. Lo único que no tiene es Argentina. Estamos hablando de los estados unitarios, ¿no? Como Colombia, Uruguay, etc. ¿Por qué esto es así? Bueno, por aquella reforma famosa de la cláusula de los códigos que se hace en la Constitución de 1860, ¿no? Modificando la de 1853 para que la provincia de Buenos Aires ingrese a la Confederación Argentina. Bueno, no olvidemos esto, ¿no? La provincia de Buenos Aires era en ese momento la ciudad de Buenos Aires, un poco más. Perdón, estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, pero es el puerto de Buenos Aires la que mete esta cláusula en la Constitución para evitar que sus conflictos los juzguen jueces del Estado Nacional ajenos a los intereses de la ciudad de Buenos Aires. Porque los jueces federales los nombran el Senado de la Nación y están representados todas las provincias. Es la ciudad de Buenos Aires, todavía capital de la provincia de Buenos Aires entonces. Mi ciudad, La Plata, se crea 20 años después, justamente cuando se nombra capital de la nación a la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? La que sustrae, digamos, la competencia en materia de derecho de fondo. Nosotros, la ciudad de Buenos Aires, vamos a ser jugados por nuestros propios jueces, ¿no? Bueno, eso es un gran problema. Yo comparto lo que decía Joaquín. Y lo comparto y no estoy inventando nada. El primer proyecto de Código de Trabajo de Argentina, entre paréntesis, Código de Trabajo que la Constitución ordena y no tenemos, ¿no? Cierro paréntesis, para otra charla. El primer Código de Derecho de Trabajo de 1921, en la presidencia de Irigoyen, que creaba una justicia de trabajo de orden nacional. No prosperó. El propio decreto que crea la Justicia Nacional del Trabajo va acompañado de dos normas posteriores, un decreto del año 46 y luego en 1947 el segundo plan quinquenal, en el cual las dos veces Perón ya presidente, intenta nacionalizar el foro del trabajo. No prospera legislativamente. Pero la idea, fíjense, las dos tradiciones, los dos partidos populares, Nacional Popular, primero Irigoyen y luego Perón, intentan que el foro del trabajo fuera nacional. ¿Para qué? Para que no pase lo que pasa acá. Que ahora, ¿no? Que hay tantas leyes de procedimiento y tantas organizaciones jurisdiccionales provinciales laborales como provincias hay, 24 jurisdicciones distintas, y eso hace que haya una no uniformidad muy distante entre las realidades de los distintos territorios. Bueno, esto es un poco herético para un Estado federal, o no tanto, pero yo creo que, comparto lo que decía Joaquín, hay que crear una justicia nacional, federal de trabajo idéntica para todo el país. ¿Por qué? Criterios como hoy están discutiendo y se va a hablar también el acta de la Cámara Nacional del Trabajo, porque están persiguiendo a los jueces y a las juezas, tiene por primera vez una tasa realmente positiva, con todas las estadísticas se pueden discutir, y en la provincia de Buenos Aires tenemos una tasa pasiva, por ejemplo, con la Corte de la provincia se olvida aplicar eso. Bueno, es parte del problema. Voy apurando porque ya no me queda mucho tiempo, pero quiero decir,
ese decreto del 46 y el plan quinquenal del 47 pretendía esa nacionalización del Foro del Trabajo, que es una cuenta pendiente, y establecía salas en las cámaras federales de todas las provincias especializadas en materia laboral y también una sala laboral en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Otro gran tema por debatir. Bueno, unas breves consideraciones de cómo funcionaba en sus orígenes esta justicia del trabajo, ¿no? Bueno, funcionaba bien. Por eso es que, como lo explicaba Sebastián, no voy a hablar sobre eso, se puso, el capital puso el grito en el cielo, ¿no? Contra el Foro del Trabajo, ¿no? Un editorial del Diario de la Nación de 1946 titulado Juez o Parte, entre preguntas, ¿no? Decía, ¿por qué los jueces del trabajo fallan a favor de los trabajadores? Y el Colegio de Abogados de Buenos Aires, el mismo que ayer publicó en la Diario de la Nación lo que contaba Roberto, en 1945 llamó a los tribunales laborales comisiones especiales, prohibidas por el artículo 18 de la Constitución argentina. La Corte Suprema no le tomó juramento. ¿Por qué no le tomó juramento? Porque decía que tenían que tomar el juramento de la Cámara Civil, porque era un apéndice de la Cámara del Trabajo de la Cámara Civil, porque era una cuestión local, de derecho local. Como se dice habitualmente, la historia se repite. Primero ocurre como una tragedia y luego como una farsa. Hoy, ¿qué está diciendo el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires? E incluso se aprobó una ley de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que las decisiones de la Cámara Nacional de Protección del Trabajo, que en todos los tribunales nacionales, pueden ser revisadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, no hay una casualidad en esta coincidencia, que viene desde la Reforma Constitucional de 1860 y vuelve acá, en esto que la Corte Suprema llamó, en un invento mágico, en un pase de magia, una ciudad confederada, una ciudad especial con jerarquía constitucional confederada, en estos fallos sobre la educación en la pandemia y sobre la distribución tributaria de la coparticipación impositiva. Bueno, la Constitución no dice eso. Y los jueces del trabajo, de la Cámara Nacional de Protección del Trabajo, no pueden quedar nunca sometidos a revisión de lo que diga un tribunal, perdón que lo llame de esta manera, un tribunal municipal, como es el Tribunal Superior de Justicia de Buenos Aires. Bueno, un par de datos, porque tengo que ir cerrando. ¿Puede ser eficaz la justicia del trabajo para cumplir esta función que le ha sido encomendada desde su nacimiento? Bueno, sí, los juicios en la primera etapa del Foro Nacional duraban 3 meses. En un año se habían resuelto, en los primeros años de funcionamiento, el 97% de los juicios se resolvían en un año. En provincias como Buenos Aires, Jujuy, los juicios duraban 3 meses o 4 meses. Hay varios historiadores que han trabajado en la historia de la justicia del trabajo. Juan Manuel Palacios, los más conocidos, Andrés Estañaro, lo tienen muy trabajado, muy interesante. Y se medían las estadísticas de la Justicia Nacional del Trabajo en el primer lustro de su creación, además de ver cuántas causas resolvía cada uno. Había una estadística que se llamaba, me gusta mucho el nombre, me interesa compartirlo, empiezo a cerrar, se llamaba reintegrado al patrimonio obrero. Además de cuántas causas entraban y se resolvían, se medía cuánta plata se le devolvía a los trabajadores. Y ese reintegrado al patrimonio obrero fue de 12 millones de pesos en 1948 y en 1950 fue de 24 millones de pesos. Eso es muy interesante porque marca bien, con una estadística, cuál es la función finalmente de la justicia del trabajo, volviendo al principio, ¿no? Devolverle a los trabajadores y a las trabajadoras parte de la riqueza que producen con su trabajo y hacer justicia social, ¿no? Se medía eso, cuánta renta volvía a los trabajadores a través de la actuación de los tribunales del trabajo. Y en 1948, en el Foro Nacional del Trabajo se habían creado originalmente 20 juzgados de primera instancia. En 1948, cuando hacía 3 años que estaba funcionando el foro, se crearon 10 más. Se duplicó la cantidad de tribunales que resolvían causas en un año. En 1948, la ley del presupuesto, en 1948 creó 10 juzgados más, pasó de 20 a 30. Así puede funcionar el Foro del Trabajo bien. No es un problema, hay jueces como tal que trabajan mal, funcionarios y más. Pero no es el problema de la infraestructura, que Sebastián lo comentaba, es fundamental, ¿no? Y lo mismo pasó en provincias como Córdoba, Buenos Aires, Jujuy. Cuando pasaban 4 o 5 años de creación se duplicaba la cantidad de tribunales. Bueno, por eso se resolvían, voy terminando, perdón, en 4 o 5 meses los juicios. Voy cerrando con esto. Miremos las estadísticas de hace poquito, ¿no? Entre 2004 y 2013 la cantidad de causas en la Justicia Nacional del Trabajo aumentó un 300%. ¿Cuántos tribunales se crearon? Nada, ninguno.
En la provincia de Buenos Aires lo mismo, se multiplicó por 15 la cantidad de juicios que inició el fuero en el año 48 y la cantidad de tribunales por 2. Y finalmente, con esto sí que cierro, hay una serie, ¿no?, de estrategias combinadas del poder económico, a veces adaptadas también por ciertos sectores del poder político, de aniquilación de la justicia del trabajo, ¿no? Se puede hacer de un saque, como se hizo en Chile con la dictadura de Pinochet, que eliminó el foro del trabajo, o se puede hacer, como decimos yo siempre, por goteo, con las estrategias que dijo Sebastián, ¿no? Colapso del fuero programado, desjerarquización de la justicia del trabajo, detracción de competencias para trasladárselas a jueces civiles, comerciales, organismos administrativos como el SECLO o las comisiones médicas, y también atacando a los jueces y la justicia del trabajo, no por ellos, sino para atacar a los trabajadores y sus derechos, ¿no? Llamando la industria del juicio, la mafia, los juicios laborales, etc. Y finalmente, la última estrategia, que fue muy bien tratada en el taller anterior, en el cual participé como oyente, que es utilizar a la justicia del trabajo, esto sí que termino, como herramienta para financiar a los empresarios, ¿no? En la medida que se utilizan, no hay actualización y hay tasas de interés negativa, que es lo que trata de compensar la Cámara muy bien con este acta, y por eso son atacados sus jueces, hay una cruel subsidiación de los trabajadores a los empresarios por la violación de sus derechos. O, dicho, como lo dicen Luis y Leandro Orcal, por ahí lo veo en un artículo muy interesante que publicaron en la ley, contra lo que dice el imaginario popular, en los juicios laborales siempre pierde el trabajador, ¿no? Porque finalmente el monto de sus créditos es inferior al valor real de lo que debería haber percibido. Muchas gracias. Vamos a darle ahora la palabra a nuestro último disertante, que esperemos que sea breve, porque estamos un poco pasados de tiempo, el doctor Luis Padín, abogado laboralista e integrante de la corriente de abogados laboralistas 7 de julio. Bueno, muchas gracias, un honor estar acá, difícil después de este panelazo, la Pili y los compañeros que me precedieron el uso de la palabra. Y como el tiempo es tirano, bueno, se nos están pasando los minutos y viene ahora un panel que está guardando para hacer su ingreso triunfal, así que vamos a ir al hueso, bien a los papeles y hacerlo lo más breve posible. Planteaban recién los compañeros la importancia que tiene la justicia del trabajo. Esto es fundamental, la intervención en el conflicto capital-trabajo, que es una justicia imparcial pero no neutral, claramente. Pero lo cierto es que la justicia del trabajo funciona como la mona. ¿Qué significa esto? Atraviesa una crisis de entidad mayúscula y lo último que podemos hacer nosotros es naturalizar esta situación. Y eso no significa que esto sea responsabilidad de los jueces y juezas del trabajo. Ni de casualidad, hay muy buenos jueces del trabajo, muy buenas juezas del trabajo, hay empleados judiciales absolutamente comprometidos con su materia, con su laburo, y lo propio con los abogados laboralistas. Hay muy buenos abogados y abogadas laboralistas, y también hay pésimos jueces y juezas y pésimos abogados. Entonces, el inconveniente de la justicia nacional del trabajo, de la justicia del trabajo en general, no pasa por la incapacidad de sus funcionarios. Pero lo cierto es que hoy en el fuero del trabajo un juicio está demorando 5 años, 6 años, 7 años y hasta 8 años en resolverse, y esto es inaceptable, es absolutamente inaceptable. Todos los compañeros y las compañeras que litigan en el fuero, inclusive los magistrados y magistradas, que nosotros también sabemos que es la cruda verdad, la realidad efectiva. Esta vez no se la debemos a Perón, sino que se la debemos a ciertas fuerzas que terminan operando, conspirando para que esta sea el estado de situación actual. Entonces, es multicausal la crisis que atraviesa la justicia del trabajo, sin lugar a dudas. Es un fuero absolutamente desfinanciado, el fondo anticíclico del que hablaba Roberto, que no se utiliza. Las condiciones edilicias son paupérrimas, basta darse por una vuelta por los tribunales, no hay herramientas informáticas, a veces no hay conectividad, a veces hay jueces que compran sus computadoras para que se lleven a cabo las audiencias testimoniales virtuales, y la pandemia empeoró muchísimo todo. Este es el estado de situación. Que un juicio laboral demore 5, 6, 7 y 8 años tiene gravosas derivaciones para los trabajadores y trabajadoras, lógicamente. Voy a mencionar muy brevemente dos. Una, la que se vio en el taller y recién comentaba Juan, y Roberto también, con el tema de lo que se resolvió con el acta,
tiene que ver con la inflación y la desvalorización del crédito laboral. Lo cierto es que en un proceso inflacionario de magnitud como el que estamos atravesando y teniendo en cuenta que las indemnizaciones laborales se calculan a valores históricos, ¿qué significa esto? Tenemos un salario de 100 pesos, por decir alguna huevada, burrada o como fuera. En el año 2015 se va a calcular la indemnización que va a percibir ese trabajador en el año 2023 tomando el valor histórico de 2015. Estos 100 pesos que se multiplicarán por la antigüedad del trabajador. Ahora, ¿cuál es el sistema para actualizar, para mantener el valor de ese crédito en un contexto inflacionario? Porque por supuesto que si tomamos el valor histórico del salario no vale nada la indemnización que reconoce la justicia en el 2023. Y es a través del interés. El interés que tiene una doble función. La función moratoria, es decir, opera como indemnización por la falta de percepción en términos del crédito del trabajador. Y por otro lado, en un contexto donde los precios suben sistemáticamente, tiene una función de mantenimiento de la actualización de ese crédito laboral en interés. El problema es que hasta septiembre del año 2022, me estoy refiriendo estrictamente a la Justicia Nacional del Trabajo, las tasas de interés que se aplicaban eran negativas, como se planteó en el taller de la mañana, es decir, no alcanzaban a cubrir la desvalorización del crédito. No estoy hablando ya de un interés moratorio que indemniza la falta de percepción, no, ni siquiera, no alcanzaban a cubrir la desvalorización, el envilecimiento del signo monetario. Y esto era prácticamente aplicado en la totalidad de los tribunales de primera instancia y en las salas. Hay excepciones, hay juzgados que declaraban la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que la gran generalidad de los casos se daba esta situación. ¿Qué suponía esto? Que un trabajador que hubiera percibido en términos su indemnización, a diferencia de aquel que tuvo que recurrir a la instancia judicial para percibir su crédito, perdía al momento en que la justicia le reconocía su derecho, perdía entre el 50 y el 60% de su poder de compra. Es cierto que se resolvió en parte en septiembre del 2002 con el acta 2764 que ordena la capitalización, esto es real, pero ¿cuál es el problema? Que los juicios que ya estaban cerrados a septiembre del 2022 es muy difícil que se pueda reabrir y ganar esa discusión que estamos dando en forma incipiente, planteando que ahí lo que hubo es una transferencia escandalosa de recursos desde los trabajadores hacia el capital. Es decir, el mejor negocio para un hombre de negocios era en aquella situación, aquellos años, no abonar las indemnizaciones, llevarlas a juicio porque en definitiva terminaba abonando menos. Tardíamente pagaba y pagaba mucho menos que lo que le hubiera significado pagar en término. Entonces digo, me anoté una frase que dijo Juan recién, donde hablaba de los primeros tiempos de la justicia del trabajo, que hablaba de reintegrar, el concepto reintegrado al patrimonio obrero. Bueno, acá exactamente lo contrario sucedía. En definitiva, se engrosaban las arcas de las patronales aplicando una tasa negativa. Y esto se resolvió en la Justicia Nacional del Trabajo, en parte, pero ni siquiera porque es un terreno en disputa, no por nada las cámaras patronales denunciaron a todos los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Este pedido de juicio político, por supuesto que no va a prosperar, no tiene ninguna entidad, pero sí opera como factor de disciplinamiento a nuestros jueces y a nuestras juezas, y factor de presión, porque además a nadie le gusta que lo anden escrachando todos los días en los diarios. Entonces digo, no es gratuito este ataque que está y esta avanzada que está teniendo lugar contra la Justicia Nacional del Trabajo. Y además lo resolvimos en el ámbito nacional y de septiembre de 2022 para adelante. No da el tiempo para hablar del acta en profundidad, pero lo cierto es que en el resto de las jurisdicciones esto no está resuelto, ni hablar la justicia de la provincia de Buenos Aires, como planteaba Juan. Es escandaloso, se sigue dando en el ámbito de muchísimas jurisdicciones en la Argentina una transferencia de recursos de los trabajadores hacia los empleadores, por lo tanto el negocio de las patronales es no pagar las indemnizaciones, es decir, incrementar la litigiosidad. Ese es uno de los efectos. Y el otro de los efectos, y lo voy a plantear rápidamente, es que una indemnización laboral, olvidémonos ahora de que llega totalmente desvalorizada en muchísimas jurisdicciones hoy todavía, pero una indemnización laboral que demora 7 años vacía absolutamente el contenido
cuál es la función de la indemnización laboral. En definitiva, uno de los efectos que tiene la indemnización laboral, supongamos ante un despido, es reemplazar ese salario que dejó de percibir el trabajador. Entonces, ¿qué hacemos como abogados y abogadas laboralistas? ¿Qué hacemos como jueces y juezas del trabajo, como empleados judiciales, frente a esta situación? Porque está claro que la solución es política, está clarísimo. Necesitamos más juzgados, como planteaba Juan, necesitamos ese fondo anticíclico que aparezca, necesitamos identificar que acá hay una política de vaciamiento del fuero del trabajo y los derechos laborales, fácticamente, es decir, no se reforma la norma, pero fácticamente se está vaciando el contenido de esta materia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ante esta situación en el mientras tanto? Y entonces me parece, y esto es una invitación a la reflexión colectiva, que tenemos que estudiar o indagar algunos caminos alternativos. Y en ese tren, me parece que una posibilidad está dada por la tutela anticipada de urgencia. La tutela anticipada de urgencia está bastante utilizada en derecho civil, es una creación pretoriana, Peirano la estudió bastante, tiene bastante escrito, está bueno si se pueden dar una vueltita por ahí. Y en definitiva lo que plantea es que el trabajador o la trabajadora, no lo plantea así Peirano, que lo aplica más al derecho civil, lo planteo yo aplicado al derecho del trabajo, es que pueda obtener anticipadamente aquello que está solicitando en una sentencia de mérito. Sí, es decir, no tiene que esperar un trabajador o una trabajadora 5, 6 o 7 años para percibir su indemnización en todo o en parte, sino que puede solicitar vía incidental esta tutela anticipada de urgencia. Y muy breve, así no me paso con el tiempo, generalmente esta tutela, que tiene distintos nombres que no vienen al caso, es identificada con las medidas cautelares. Pues no, lo cierto es que esa identificación es errónea. Muchos tribunales que han hecho utilización de este mecanismo la tratan como una medida cautelar innovativa y esto nos termina oscureciendo el concepto. ¿Por qué? Porque hay diferencias sustanciales. No me da el tiempo, tenía preparada alguna explicación un poquito más amplia de las diferencias que hay, pero hay una que es fundamental que tenemos que tener en cuenta. Una medida cautelar está pensando en el futuro. Es decir, el objetivo de una medida cautelar, la finalidad cautelar tiene que ver con que durante el tiempo que dura el proceso no se termine frustrando el derecho que viene a reconocer. Está pensando en garantizar cautelarmente que ese juicio pueda efectivamente cumplirse, que ese derecho pueda efectivizarse. La tutela anticipada de urgencia, por el contrario, tiene en miras a la persona, a la situación del requirente y la situación que está atravesando quien requiere esa medida. No importa que no haya un peligro en la solvencia de la contraparte, del empleador. Importa cuál es la situación actual, en nuestro caso, del trabajador o de la trabajadora. Para que se entienda. La medida, voy a avanzar un poquito más rápido porque no llego. Vamos entonces a los requisitos. Mientras la medida cautelar contempla el peligro en la demora, verosimilitud del derecho y la contracautela, que en nuestro caso es una caución juratoria, por lo menos en el ámbito nacional por el 61 de la LO, en el ámbito de la justicia nacional, la tutela anticipada de urgencia tiene dos requisitos fundamentalmente, que es irreparabilidad del perjuicio, eso por un lado, y por otro lado, la convicción suficiente o certeza provisional sobre la justicia de la pretensión. Bien, ¿qué significa esto? La irreparabilidad del perjuicio tiene que ver con que, de no acceder a la pretensión de la parte que le está solicitando, puede verse expuesto a un peligro determinado, puede sufrir un daño a que el trabajador al que no se le reconozca esta tutela anticipada de urgencia. Y en cambio, la la convicción suficiente o certeza provisional apunta a que quien va a juzgar, el juez o la jueza, efectivamente no puede tener una certeza, no puede prejuzgar, pero sí tiene que estar absolutamente convencido de que le asiste el derecho a esa solicitud. Y lo mismo que con las cautelares, entiendo que debe ser la caución juratoria. Vamos a algún ejemplito, así se entiende lo que estoy planteando. Irreparabilidad del daño. Un trabajador que es despedido y que lleva adelante un proceso judicial para cobrar una indemnización.
¿Cómo prueba la irreparabilidad del daño? Bueno, es evidente y es manifiesto con un juicio que demora 5, 6 o 7 años. El daño que se le genera es clarísimo. Acreditará mediante la FIP que no consiguió otro trabajo, acompañará la factura del cole de los chicos, la factura de las expensas, el contrato de alquiler, en fin, todo lo que deja de abonar a partir de que pierde su trabajo por voluntad exclusiva de la patronal e incausada. Testigos. Pero después, la convicción, o sea, me queda clarísimo que con 8 años que demora un juicio, el peligro no cabe, es prácticamente se presume. Igual sugeriría que apuntemos a acreditarlo. La convicción suficiente o certeza provisional sobre la pretensión, que esto sí apunta al rol de los jueces y las juezas, creo que en determinados supuestos se va a poder plantear. Por ejemplo, pensemos un despido con justa causa, donde se imputa determinada injuria a un trabajador porque escupió a Fernández adelante de Sultano, Fengano y Mengano, que son ofrecidos como testigos. La litis se traba y se caen esos testigos. Bueno, la patronal no tiene ninguna manera de probar esa injuria, ese incumplimiento que imputó al trabajador. En ese caso, entonces, determinado, yo entiendo que estaría habilitada la situación para pedir por vía incidental un anticipo de tutela de urgencia. ¿Por qué? Porque no tenemos por qué hacer aguardar ese trabajador 7 años, porque al año, es decir, ya trabada la litis en el marco del proceso judicial, no hay ninguna manera de que no gane ese juicio. Entonces, ahí yo entiendo que los jueces y las juezas tienen la posibilidad de reconocer todo o parte, aunque sea de la indemnización al trabajador. Mismo caso, un despido con una injuria genérica que no cumple los recaudos del artículo 243, ya está, perdió el juicio de la patronal ahí. No hay ninguna discusión. Entonces, en ese marco, yo no digo planteando previo a la interposición de la demanda judicial, digo cuando esté trabada la litis, presenta el trabajador la demanda, contesta la patronal, hay correspondencia entre la carta de documento de despido que acompaña al trabajador, el empleador. En ese momento, ante la invocación de una causal genérica, necesariamente hay que ir por una vía incidental para que el trabajador pueda percibir antes de tiempo su indemnización. Otro ejemplito, y ya corto con los ejemplos y voy cerrando, en el caso de una rebeldía. Es cierto que en una rebeldía uno puede pedir un embargo, pero ese embargo frisa el dinero y no lo percibe el trabajador. Yo digo, en el caso de una rebeldía, quizás no una rebeldía originada en el domicilio, que siempre da lugar a nulidades, pero hay rebeldías donde la patronal directamente la confiesa. Se comió el plazo, se presenta y dice, pido cese el estado de rebeldía y constituye domicilio. Fenómeno. En ese caso, que perdió el juicio, entiendo también entonces que se da por cumplido este recaudo. Esto, por supuesto, la casuística es muy amplia, pero sí es importante tener presente que yo no estoy hablando del caso donde hay un crédito que está reconocido tácita o expresamente por el empleador. Quiero decir, no estoy hablando del artículo 80 o del 138 de la LO, que ahí sí está habilitada la justicia para reconocer o para pedir que se haga efectivo ese crédito. El empleador está cuestionando la procedencia del crédito, pero, visto y considerando cómo fue avanzando la causa, no hay ninguna duda de que ese juicio lo pierde la patronal, que no va a poder acreditar, por ejemplo, la injuria que invocó. Y con esto ya cierro. Esto tuvo recepción normativa por la Corte Suprema en 3 fallos de insoslayable mención. Camacho Acosta de 1997. En ese caso, un actor sufre un accidente de trabajo, en el marco del proceso solicita que se le anticipe la indemnización para una prótesis. La Corte Suprema hace lugar, pero lo trata como medida cautelar innovativa. Después tenemos Provincia de Salta con Estado Nacional, también de la Corte Suprema y del año 2002. En ese caso, Salta reclama a Nación que le gire fondos por los presos que había en Salta por delitos federales en función de un convenio que había que establecía esto, y la Corte Suprema nuevamente hace lugar a esa medida, que la denomina incorrectamente cautelar innovativa, porque no es una medida cautelar, vale insistir, pero lo cierto es que sí acepta el anticipo de jurisdicción. Y un fallo que es importantísimo de la Corte Suprema también es el fallo Pardo del año 2011, donde en este caso hay un accidente gravísimo, una menor está andando en bicicleta, es atropellada por un auto, queda en estado vegetativo y la familia de condición muy humilde lo que solicita es un anticipo de jurisdicción
para que la compañía de seguros y el demandado, quien manejaba el auto, les anticipe parte de la indemnización para que puedan hacer frente al tratamiento médico. Y la Corte Suprema también en este caso hizo lugar. Entonces, hay ya jurisprudencia del máximo tribunal que lo está aceptando. Los jueces del trabajo y la jueza del trabajo hacen lugar habitualmente este pedido, pero hablan de cautelar innovativa. Lo cierto es que este es un camino a transitar hasta que se solucione esta situación de emergencia que estamos transitando, por lo menos que creo yo que impone flexibilizar algunos criterios de cara al principio de primacía de la realidad. Y les digo, por último, que códigos procesales provinciales expresamente ya están reconociendo este mecanismo. Por ejemplo, La Pampa, San Juan, Chaco, Misiones, San Luis y Corrientes. Y ahora sí, gracias. Los disertantes recibirán un presente a modo de agradecimiento. Invitamos por favor a acercarse al escenario a los próximos disertantes. Muchas gracias. Alguien nomás, por eso se recontra demoró. Igual no tengo un corte. Sí, cortado, sobre todo porque sabemos que hay trabajadores y trabajadoras esperando, y a los próximos panelistas por el manejo de sus tiempos. Les pedimos por favor que sean respetuosos del tiempo, que es lo único que no vuelve, como decían algunos compañeros, porque eso también afecta a quienes van a exponer con posterioridad. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Ahora continuamos.